Hola gente, vamos a seguir con el tema base de datos. En primer lugar vamos a ver los sistemas gestores de base de datos. Podemos decir que la base de datos es una colección de datos interrelacionados y que contiene información relevante para la empresa. Esto nos recuerda o nos lleva al capítulo anterior de datos e información. Sí, es la parte más baja, no es información, todavía son datos. Los voy a tomar después. Los sistemas gestores de base de datos nacieron mucho después que las empresas empezaran a organizar sus ficheros con datos. Esa gestión con ficheros con datos tenía varias dificultades. Bien, ¿qué pasaba con la gestión de archivos? La gestión de archivos presentaba una serie de inconvenientes. Era muy común en esa época que los programadores rotaran mucho en su empleo, o hubiera programadores. En un tiempo determinado en una empresa podía haber 3 o 4 programadores para el mismo área. Cada uno de esos programadores traía consigo su, expertise. No había nada muy, manejado. No había mucho sistema de información, ni mucho la idea del sistema de información, ni mucho menos. Cada uno venía y hacía lo mejor. Muchas veces lo que había hecho el anterior se tiraba a la basura y se empezaba de nuevo, se hacían archivos. Cada archivo tenía su estructura, ¿sí? Se podían seguir usando otros archivos y demás. El primer inconveniente que tenemos es la redundancia e inconsistencia de los datos. ¿Sí? Redundancia quiere decir que había muchos archivos para lo mismo. Supongamos una agencia de autos. La agencia de autos tiene la parte de ventas donde guardan las direcciones de un cliente y luego ese cliente pasa a la parte de mantenimiento donde también tenían un sistema de archivos que guardaba los datos del cliente y su dirección, supongamos. Esos en un primer momento, estaba todo bien. Los datos de esta persona, del cliente, estaba bien en los dos lados. Con el tiempo, la persona a los 2 años, supongamos, seguía teniendo el coche y cambiaba su teléfono o cambiaba la dirección. ¿Dónde lo informaba? Lo informaba en la parte de mantenimiento. Por lo tanto, ahí tenemos un gran problema. Tenemos una redundancia de datos, primero porque está en dos lados diferentes. Y surge la inconsistencia de datos porque el que arregla el problema, digamos así, arregla la dirección de este muchacho, es la parte de mantenimiento. La parte de venta sigue teniendo la dirección vieja. O sea, queremos mandar información, no funciona. ¿Estamos? Por otro lado, siguiendo con este problema, al tener distintos programadores, distintos lenguajes inclusive de programación, distintas estructuras de archivo, hay un problema real donde lo que está grabado de una manera determinada. ¿Sí? Esa manera determinada estaba dada por cada programador. Yo puedo tener, una fecha. El campo fecha siempre es una problemática, hasta hoy en día, que tenemos los sistemas gestores de base de datos. Un campo fecha podría estar hecho numérico de 8 posiciones, donde tengamos el año, el mes y el día. ¿Sí? Esto es piola para poder manejar operaciones entre las distintas fechas. ¿Sí? Así, cuánto me falta o cuál es la diferencia de días de una fecha y demás, de una fecha y otra. Pero podría estar en otro lugar como un como un campo carácter, ¿sí? Donde tenemos 10 caracteres
los dos primeros la fecha, el número de día, digamos, la barra, las otras dos el mes, la barra, y los otros 4 el año, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando voy a hacer un programa donde necesito leer en 2 archivos diferentes la fecha está puesta de dos maneras diferentes, con lo cual es engorroso para el programador. En el caso de la dificultad para tener acceso a los datos y la proliferación de programas, trata de que el usuario, ¿sí?, no podía tener acceso a los datos más allá de lo que le diera el programa. Si el programa decía, bueno, un reporte de clientes, si el tipo lo quería por, no sé, supongamos cantidad de veces que vino a reparar el vehículo, eso no estaba en el reporte original, por lo tanto se tenía que hacer otro programa. El programador cambiaba, el usuario pedía el mismo reporte, y ese programa no se encontraba y el programador nuevo tenía que hacer de nuevo un programa. Por otro lado, teníamos una separación y aislamiento de los datos, ¿sí? Evidentemente los datos, como primero estaban separados, uno los tenía ventas, el otro los tenía mantenimiento, por otro lado los archivos tenían diferentes formatos, con lo cual eso generaba también necesidades de programación bastante importante. Los sistemas de archivos, como decimos, estaban hechos por programa y demás. Esos programas, si el programador no hacía mucha programación, tenían un problema para el acceso concurrente. ¿Qué es el acceso concurrente? Supongamos que un cajero automático o el sistema que maneja los cajeros automáticos estuviera en este momento con un sistema de archivos. ¿Qué es lo que pasaría? Supongamos que cada 2 cajeros automáticos, una pareja que tiene una cuenta en común, los dos al mediodía saliendo a almorzar, deciden pasar por el cajero automático a buscar plata, cada uno para necesidades diferentes. Supongamos que de golpe o por esas casualidades los dos entran en el mismo momento al cajero automático y hacen uso del cajero automático prácticamente en el mismo segundo. Cuando tenemos un problema de concurrencia, cuando no está verificada la concurrencia, lo que va a pasar es lo siguiente: cada cajero automático le va a pedir el saldo a la cuenta, ese va a ser el momento 0, digamos. Le va a pedir el saldo a la cuenta. Los dos cajeros automáticos, cuando extraigan, van a hacer un descuento de ese saldo y van a enviar el nuevo saldo, ¿sí? Según el que llegue primero, es el saldo, primero y último, digamos, es el saldo que va a quedar en la cuenta. En cualquiera de los dos casos, uno de los dos no va a ser debitado, ¿sí? Eso es una anomalía. Hoy por hoy, digamos, los cajeros automáticos nacieron ya con los gestores de base de datos que pueden manejar concurrencia. Bueno, el próximo es la dependencia de la estructura del fichero con el lenguaje de programación. Ya vimos que diferentes programadores, diferentes programas, esto hace que cada uno de esos lenguajes tengan que ser mantenidos. Acuérdense que una empresa que vende lenguajes, tenés que mantener, digamos así, ese lenguaje, tenés que seguir pagando las actualizaciones del lenguaje, si no querés quedar afuera. Entonces la empresa tenía que tener varios lenguajes siendo pagados, digamos, para mantener esos ficheros. Bueno, ahora tenemos los problemas de seguridad de los datos que de alguna manera, imagínense, en un sistema de archivos no existía la seguridad, ¿sí? Los datos estaban grabados en los discos,
Los discos los podía leer cualquiera que tuviera acceso a esos discos, con lo cual el problema de seguridad es bastante importante. Además, los usuarios, ¿sí? Los usuarios no deberían poder acceder a todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la gente, el más común de todos los problemas es en recursos humanos y son los sueldos. Supongamos, la gente de mantenimiento quiere saber cuánto ganan los vendedores, que no hacen nada en todo el día, supongamos que es la queja normal, y ellos que están todo el día arreglando coches, les pagan menos que ellos. Entonces, saber los sueldos entre las distintas categorías se hace un poquito complicado, ¿sí? Tenemos a veces muchísimos problemas en la empresa que queremos evitar, ¿sí? Estos serían los problemas de seguridad. Y por último, no menos importante, están los problemas de la integridad de datos, ¿sí? Generalmente nosotros tenemos que los datos almacenados en una base de datos tienen que satisfacer ciertas restricciones de consistencia o, se lo dicen normalmente, reglas de negocio. Supongamos, un usuario de mantenimiento en su plan de garantía puede tener cambio de batería, pero no más de una, ¿sí?, en los primeros 2 años. En ese sentido, esas reglas de negocio en el sistema de mantenimiento se tienen que poner con un sistema de gestión de archivos, se tienen que poner en la programación. Esto conlleva a tener problemas. Cuando haya que cambiarlo, hay que buscar entre todos los programas dónde lo tenemos que cambiar. Esto es un problema. Para solucionar todos estos problemas, se creó el sistema gestor de base de datos. Obviamente, es una aplicación que permite solucionar todos esos problemas, ¿sí? Y de alguna manera, para solucionar todos esos problemas, le permite al usuario definir, crear y mantener la base de datos y proporciona un acceso controlado a la misma. Ahora vamos a ir viendo cada una de sus funciones. Esas funciones son creación y definición de la base de datos. Haciendo nuestra creación y definición de la base de datos, eliminamos la dependencia física lógica de los datos, o sea, el propio SGPD va a manejar esa parte de crear los archivos y de cómo voy a manejar campos que sean fecha y demás. También, de alguna manera, sale todo lo que es la separación y aislamiento de los datos. Todos los datos van a estar en la base de datos, ¿sí? Los lenguajes de programación van a acceder a la base de datos, pero a una única base de datos, ¿sí? A un único archivo. Esa separación entre archivos, el aislamiento, el problema de la programación quedan de lados. Tampoco vamos a tener la dependencia de la estructura de ficheros. La estructura de ficheros, en su parte física, se encarga el SGBD. Manipulación de los datos. La manipulación de los datos se lleva, digamos así, la dificultad de tener acceso a los datos. En el caso de los sistemas gestores, vamos a ver que tienen lenguajes de manipulación, con lo cual el propio usuario va a poder hacer sus consultas sin necesidad de recurrir a un programador. Después tenemos el acceso controlado a los datos mediante mecanismos de seguridad. Sí, los mecanismos de seguridad son tener usuarios con privilegio, que van a poder ver la parte de la base de datos que ellos
pueden ver o que un directivo determina que pueden ver. Por otro lado, vamos a mantener la integridad y consistencia de los datos, ¿sí? Arriba de todo tenemos redundancia, inconsistencia y el problema de integridad. Eso deja de ser así. El acceso compartido a la base de datos, ¿sí? Esos son los temas de concurrencia, ¿sí? Podemos tener accesos concurrentes, se pueden utilizar los cajeros automáticos, digamos, y el tema va a ser que el gestor de base de datos va a tener un concepto que se llama transacción, ¿sí? Que tiene que ver con una atomicidad de una transacción, o sea, dividir en pequeñas partes, digamos, un depósito, y que todo el depósito, todas las acciones que tiene que ver con el depósito sean hechas, y una vez que sean hechas se realizan las modificaciones en los datos, ¿sí? Con eso nos ahorramos varias cuestiones que vamos a ver. Y después tenemos los mecanismos de copia, de respaldo, lo que se llama normalmente el backup, que en los gestores de archivo, bueno, ni siquiera existía algo por el estilo, había que guardar absolutamente todo. Sí, tenemos gestores de copia que permiten guardar todo, obviamente, o guardar incremental. A medida que voy haciendo los backups, solamente las partes que se modifican. Bueno, entonces vamos a ver los componentes del sistema gestor, donde vamos a ver la parte de manipulación de datos, como veníamos diciendo. Tiene dos lenguajes y un diccionario de datos. Los lenguajes es un lenguaje de definición de datos, donde se van a configurar las estructuras de datos que vamos a guardar, donde vamos a poner toda la parte lógica, digamos así, de la base de datos. Toda esa parte lógica, toda esa estructura de tablas, ¿sí? Generalmente la vamos a guardar en el diccionario de datos. Y por otro lado vamos a tener un lenguaje de manipulación de datos que nos va a permitir ver, seleccionar y ver aquella información que yo quiero sacar de esos datos desnudos, digamos, como veíamos en el sistema de información, ¿sí? Es un ejemplo de un lenguaje de manipulación de datos podría ser el SQL. En el caso de la seguridad e integridad de datos, en la parte debe garantizarse la protección de los datos contra los accesos no autorizados, es lo que veníamos diciendo de la seguridad a través de usuarios. Los sistemas gestores deben ofrecer mecanismos para implementar restricciones de integridad. ¿Qué quiere decir esto? La integridad, como dijimos antes, eran las reglas de negocios. O sea, hacemos un ejemplo. Tenemos un cliente, ¿sí? X, que tiene sus datos en la base de datos, como el quit, el domicilio y demás. Ese cliente hace una factura, ¿sí? Y no hace más nada, se va, nunca más lo tengo. Si alguien viene y dice, pero este cliente no lo conozco, quiero sacar este cliente porque me molesta en la base de datos y demás, la base de datos no le debería dejar sacar ese cliente porque esa factura quedaría huérfana, no tendría los datos del cliente que se llevó la mercadería. Por otro lado,
proporcionar herramientas y mecanismos para la planificación y realización de copias de seguridad. Bueno, de esto lo hablamos, ¿sí? Esto también se puede dejar programado. Debe ser capaz de recuperar la base de datos llevándolo a su estado consistente. Lo hablamos un poquito de la consistencia, pero vamos a reforzar el concepto. A través de las transacciones, yo voy a tener pequeñas operaciones que se deben hacer todas juntas para que una vez que modifico los datos, si pasa algo extraño en la base de datos, no quede en estado de inconsistencia. Supongamos una operación como la siguiente. Supongamos que tenemos un depósito. Lo primero que tengo que hacer es mirar el saldo de la persona, guardar la operación, decir, bueno, tal fecha hizo un depósito, y después de esa operación debería modificar el saldo de la cuenta. Supongamos que lo primero que hice fue anotar o dejar consignado en la base de datos que se hizo un depósito y no cambio el saldo de la cuenta. Obviamente voy a tener un problema de consistencia. Entonces, la transacción no me permite hacer esas pequeñas operaciones de manera aislada. Lo que hago, lo hago todo junto. Se modifican las dos cosas en el mismo momento. Y termina la transacción cuando se modifican las dos cosas. Si no, todo esto queda en una memoria que tiene la aplicación de base de datos y si hay algún problema en la mitad de la transacción, tiene todos los elementos, ¿sí? Para poder volver atrás las operaciones o terminarlas satisfactoriamente, ¿sí? Y por otro lado, debe asegurar el acceso concurrente, que ya hablamos un poquito sobre eso. Los usuarios de los sistemas gestadores vamos a tener distintas categorías según el privilegio que va a tener. Podemos tener el DBA, que normalmente es el administrador de la base de datos, y vamos a tener otros tipos de usuarios, hasta tener el usuario más con menos privilegios, y otros que son normalmente para hacer cosas dentro de la base de datos, ¿sí? Hay una arquitectura de los sistemas gestores de base de datos. Esta arquitectura está normalizada. ANSI Spark propone, en primer lugar, un nivel físico. En el nivel físico, eso estuvimos hablando un poquito, el gestor de base de datos se va a encargar de los archivos, de cómo va a grabar en esos archivos, con qué formato va a grabar, aunque después se puedan ver en el último nivel, que es el nivel de visión, se puedan ver como le gusta al usuario. Nosotros, volvemos a la fecha, nosotros nos gusta ver la fecha día, mes, año. A los americanos les gusta ver la fecha, mes, día, año. Bueno, el sistema gestor de base de datos va a guardar la fecha de una manera en particular, quizás la numérica, que ya la nombré, pero nos va a permitir en el sistema de visión, en el nivel de visión, perdón, nos va a permitir ver esos datos como yo quiero verlos, ¿está? Y entre medio de esas dos puntas vamos a tener el sistema de conceptual, el nivel conceptual. El nivel conceptual nos va a permitir manejar la estructura. En el nivel conceptual yo voy a ver cómo se maneja esa estructura, cómo están interrelacionados los datos entre las distintas tablas. Voy a manejar la parte, digamos, del humano dentro de esa base de datos.
acuérdense que el ser humano va a tener que definir algunas cositas que no estuvieron muy bien definidas hasta aquí, que es la redundancia. Un sistema de gestor de base de datos, por más que sea el mejor del mundo, no puede definir cuántas veces voy a poner en la base de datos a algún dato determinado si yo lo necesito. ¿Estamos? En la figura podemos ver en el sistema, el nivel de físico que está abajo de todo, que sostiene todo lo demás, el conceptual, y de ahí del conceptual está el nivel de vista. Entonces, según el usuario, yo le hago ver una realidad distinta, digamos. Una realidad distinta, o sea, no puede ser tan distinta, pero bueno, la vista que ellos quieren ver. Los de recursos humanos quieren ver los datos de recursos humanos, no les interesan los datos de producción, ¿o sí? Entonces, en función de eso, les muestro lo que quieren ver o lo que pueden ver o lo que necesitan ver, ¿sí? Ese es el concepto. Ahora bien, para ayudarnos a poder manejar el nivel conceptual, voy a tener dos instrumentos, herramientas que se me proporcionan para poder definir ese nivel, el nivel conceptual. Voy a tener los modelos lógicos basados en objetos y voy a tener los modelos lógicos basados en registros. Esos son modelos de datos que me van a permitir ver esa base de datos o esa estructura que yo necesito armar desde dos puntos diferentes. El más cercano a la realidad, que es el modelo lógico basado en objetos, y el más cercano a la estructura de la base de datos. Va a haber una conexión entre el modelo lógico basado en objetos y el modelo lógico basado en registros. De los modelos lógicos basados en objetos, vamos a tener varios. Los más conocidos son el modelo de entidad-relación, que este es el que vamos a ver, y el modelo orientado a objetos. Como los dos modelos que dijimos al principio son necesarios, vamos a tener los modelos lógicos basados en registros. Esos modelos lógicos basados en registros nos van a permitir describir el modelo conceptual y el físico. De alguna manera se lo voy a dejar expresado al sistema gestor. Y nosotros, los modelos lógicos basados en registro tienen que ver con el modelo relacional, el modelo de base de datos que vamos a ver nosotros. El 99% de las bases de datos del mundo son relacionales. Hay otros tipos de base de datos. En el caso del relacional, tiene una estructura de registro fija. Después cada uno de los registros puede ser de distinto tipo, y el registro va a poder tener un número fijo de campos, va a ser con un número fijo de campos, o nosotros vamos a decir también atributos, normalmente de longitud fija. ¿Cuáles son los sistemas gestores de base de datos que utilizan el modelo relacional? El DB2 de IBM, el Oracle, el Informix, el Postgre, el MySQL, prácticamente todos aquellos sistemas gestores que ustedes han, inclusive el Access, que es un sistema gestor muy pobre, digamos, son modelos relacionales. El único gestor que está del otro lado que no es SQL es el Mongo, pero bueno,
Eso verá la historia si van a prosperar o no. Los sistemas gestores fueron pensados para una arquitectura cliente-servidor. ¿Sí? Generalmente el servidor es un conjunto de servidores o de ordenadores que están haciendo las veces de servidor, en el cual está la base de datos. Y los clientes que van a tener los programas que necesitan para poder ir a ese gran ordenador y servirse de esos datos. En este caso, el cliente es alguien que necesita datos y el servidor es el que se los brinda. La arquitectura cliente-servidor permite las siguientes configuraciones. Basada en Anfitrión, donde tenemos la base de datos y los programas que se realizan o que explotan la base de datos, están en el mismo ordenador. Por otro lado, el cliente-servidor es aquel que es el modelo real, digamos así, que la máquina y el servidor, el cliente y el servidor, se relacionan a través de la red. Y el procesamiento distribuido es cuando tenemos la base distribuida en distintos lugares y los distintos servidores acceden de distintos lados. Ok. Por último nos toca el tema legislación. La ley 25.326 es la ley de protección de datos personales. Es la que de alguna manera protege la privacidad de las personas. Ya estaba dentro de la Constitución del 94, el tema del habeas data, y la ley de protección de datos personales surge de algunas firmas de algunos tratados como el de Costa Rica. Esta ley de protección de datos personales, en la instrumentación se creó el registro de bases o bancos de datos públicos, en donde cada una de las bases de datos, tanto públicas como privadas, supongamos universidades públicas o universidades privadas, tienen que registrar y tienen que dar a conocer la estructura de esa base de datos, o sea, qué elementos, qué datos guardan de las personas en cada una de esas bases. Bien.